Buenas noches. Bueno, mi nombre es Jenner Campuzano. En verdad, primero quiero felicitarlos. En mi época de estudiantes no tuvimos la oportunidad de tener estos intercambios y tampoco de tener esta muy buena infraestructura. Yo soy egresado más o menos en el 2002. Entonces, lo felicito porque veo que la universidad ha mejorado bastante en cuanto a infraestructura y porque estos intercambios que se hacen para poder entender lo que nosotros aprendemos en las aulas y lo que vemos nosotros ya en la cancha, al momento que comienzas a ejercer y a poner, digamos, en función tus conocimientos, pues vamos encontrando que hay muchas cosas que en la realidad hay que irlas amoldeando. Cuando me pidieron venir a exponer y me dijeron hay que hablar sobre los cambios de la ley, pero yo he querido dar un matiz diferente. Lo que hoy te quiero mostrar es un poco cómo ha venido cambiando desde antes del 2010 la gestión aduanera. En pocas universidades, y debo decirlo, se lleva el curso de aduanas, un curso muy importante. Yo en tema de aduana tengo más o menos 17 años de experiencia. Y si algo he aprendido es que no puedes separar la gestión aduanera en tu planificación logística. Fíjate, en 17 años he podido comprobarlo porque te llevan a grandes errores, a grandes consecuencias. Tú puedes haber hecho una inversión muy buena, pero si tu carga no sale del puerto o no sale liberado de aduanas, no te has servido de nada. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta. Fíjate, estamos entrando a una etapa muy importante a nivel mundial, la era digital. Ustedes ya viven la era digital. De hecho, han tenido algunas conferencias vía internet de gente que está en otros países y nos podemos conectar libremente. Hoy la era digital, la aduana sin papeles, esta frase acuñada hace más de 25 años, hoy podemos decir que se está volviendo una realidad. Y sobre esta perspectiva de la era digital, yo quiero llevarnos un poco a remontarnos cómo era ante la aduana. Fíjate. Ya está. A ver, fíjate. Hace más de 30 años, cuando hablábamos de gestión aduanera, el concepto que nosotros teníamos de un trámite aduanero era que la carga tenía que llegar, ¿sí? Tenía que descargar, es decir, bajar del barco, llevarlo a un depósito aduanero y recién en ese momento iniciar tus trámites. Recién pagar tus tributos, hacer tu declaración y comenzar a hacer tus trámites. ¿Eso era algo ágil? No. Porque desde que llegaba una carga, desde que se tenía que trasladar a un almacén, pierdes 5 días. Para que una carga salga del puerto y llegue a un depósito temporal puede pasar 5 días. 5 días en una cadena logística es mucho tiempo. Es bastante. Nos puede volver ineficiente. Nos puede robar negocio. ¿No? Ustedes han escuchado el término justo a tiempo en la logística. Por lo tanto, pensar en 5 días en que mi carga solo se va a trasladar no era eficiente. Pero eso era el pensamiento en ese momento. Es decir, lo que buscábamos era que la carga primero ingresara a un depósito temporal. Y eso se conocía en esa época como el despacho normal. Tenía el nombre de normal porque era lo que usualmente o habitualmente tenías que hacer. ¿Ok? Luego, un concepto de pagar los tributos al momento que tú destinabas tu importación. Mira, 3 conceptos muy acuñados en esta época. En esa época. Primero, esperar que llegue la carga, que se traslade de un depósito temporal. Segundo, tener tu despacho normal en el almacén y pagar tus tributos apenas numeras tu declaración. Pagar tus tributos. Cuando hablamos de pagar tributos, cuando tú todavía no has vendido, significa quedarme sin caja. Es decir, sacar plata de mi caja que puedo invertirlo para pagar
impuestos adelantados de una venta que no he realizado. ¿De acuerdo? Entonces, ese era el concepto. ¿Qué más teníamos? Uso de formatos físicos, es decir, un papel que hay que llenarlo para poder presentarlo a la aduana y hacer mis trámites. No había certificaciones en ese momento para los operadores de comercio exterior. Los OCE son los operadores de comercio exterior, es decir, un agente de aduana era lo mismo, no tenían distinción. Puede ser el número uno en ese momento, pero eso no te acreditaba a tener preferencias con la aduana, es decir, no había certificaciones. Y la mercancía, lo que tú estabas importando para la aduana, era la garantía para que tú pagues tus impuestos. Por lo tanto, tú puedes tener, o podías tener, una mercancía que valía $100.000 y tenías que pagar 30 soles a la aduana, no podías sacar tu carga hasta que pagues tus 30 soles. Entonces, a nivel de competitividad, eso es grave. Es grave, porque por 30 soles generas costos de almacenaje, generas costos de sobreestadía, generas costos de no entregar la carga, pero ese era nuestro concepto. Ustedes saben, o no sé si lo habrán contado, cuánto era el tiempo que se demoraba en salir una carga antes del 2010. ¿Se hacen una idea más o menos? ¿Cuántos días cree que se demoraba en salir una carga? ¿Cuánto? 15, quita más. Ah, por ahí, a ver. 19. El promedio era 18, 19 días. Es decir, tu carga llegaba y tú tenías que esperar sentado, tranquilo, 18 o 19 días para que salga tu carga, para que recién puedas disponerlo y puedas venderlo y entregarlo. 18 días que tu planta estaba parada, congelada, porque obviamente lo más probable es que ya tú hayas pagado parte de la mercancía que has importado. 18 días. Por lo tanto, en esa época, antes del 2010, pues estos temas eran muy complicados. ¿Sí? La aduana pues tenía el tema de los canales rojos muy frecuentes. Toda la carga, bueno, no toda la carga, pero gran parte de la carga pasaba a reconocimiento físico. Cuando había mercancía que comprabas por peso, la aduana lo pesaba. Traías pernos y la aduana lo pesaba, a ver si pesaba lo que decía tu packing list. Tu packing list decía 1 kilo y tú pesabas y pesaba 1 kilo 100, ya tenías problemas. Traías, por ejemplo, accesorios para las mujeres, los pilimil y los piojitos, esas cosas que les gusta ponerse en la cabeza, ¿no? Fíjate, eso la aduana en esa época lo pesaba. ¿Por qué? Porque en el formato aduanero te pedía como unidad física kilos. Y entonces cuando tú lo pesabas y no coincidía con el documento packing list, entonces tenías problemas, tenías multas. Eso es una cosa de loco. Eso era la aduana antes del 2010. Una aduana muy dura, una aduana donde las multas eran muy fuertes, donde muchas empresas quebraron, porque las sanciones eran muy fuertes. Es más, habían sanciones con las cuales te cancelaban, te suspendían. Tú como agente de aduana te decían, ¿sabes qué? Cometiste este error, 1 mes cerrado. ¿Tú te imaginas una empresa privada, 1 mes cerrado en la que no puede generar ingresos? ¿Qué creen que pasaba con la gente que trabajaba en esa agencia? Se iba. Entonces, ese pensamiento lo teníamos nosotros antes del 2010. ¿Pero qué pasó? Viene el decreto 1053, la Ley General de Aduanas, ¿sí?, del 2008 y que entra en vigencia en el 2010. ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimientos hubo? Ustedes, bueno, no sé si todo, pero se recordarán que el primer TLC que firmamos, ¿con qué país fue? ¿Con quién? Con Estados Unidos. Muy bien. Los americanos nos dijeron, hey, a ver, ¿tú quieres firmar un TLC conmigo? Imposible que el trámite aduanero sea 17 días. Imposible. O sea, no puede haber eso.
Mis empresas americanas que van a traer productos no pueden demorar 17 días. Eso no es competitivo. ¿Qué es competitivo? 48 horas. Mira, de 17 días a 48 horas. ¿Cómo hacemos? Porque acá estábamos acostumbrados a tener 17 días. Entonces, un primer impacto para llegar a esta ley, la 1053, que hoy está vigente, fue el acuerdo de promoción con Estados Unidos. Pero ¿qué más hubo? Como teníamos que satisfacer lo que Estados Unidos estaba exigiendo y que de buena forma nos convino, porque nos remeció y nos dijo, mira, tú no estás en la competitividad mundial, tus trámites son engorrosos, son complicados. El importador, que no es un aduanero, el importador es un inversor que tiene una plata, compra y quiere invertir, no tiene por qué tener trámites tan engorrosos. Tiene que ser más simple, más sencillo. Muy bien, entonces ¿qué sacamos? Ley de facilitación del comercio exterior. Se sacó una ley en ese momento en la que se dio, digamos, parámetros para simplificar el comercio exterior. Teníamos que alinearnos, no solamente la aduana, el Ministerio de Comercio, ¿sí? Los ministerios producen y todos aquellos que piden permisos, ¿sí?, de ciertas mercancías que son restringidas para que ingresen al país, había que alinearse. Tienes que pensar que en ese momento, si tú querías sacar un permiso para importar un aire acondicionado, tenías que ir al ministerio, hacer tu cola, ¿sí? ¿Para qué? Para que primero te den los requisitos. Mira, señor, estoy pidiendo mi aire acondicionado. ¿Qué necesito? Esto. Allá. A los 2 días, acá está mi expediente. Y tenías que cruzar los dedos para que tu expediente esté bien y no te hayas equivocado, porque ibas a hacer tu cola otra vez. Muy bien, llegaba, presentaba tu expediente. Si te habías equivocado, ¿qué crees que pasaba? Otra vez retornar para corregir. Y en ese trámite te pasabas un mes. Si no tienes el permiso, tu carga no podía ingresar. Entonces tú vivías en los ministerios, paseándote, ¿no? ¿De acuerdo? Porque todos los ministerios había que hacer cola. Muy bien. Entonces se saca esta ley de facilitación del comercio exterior para ir alineándonos. Y ahí comienza a configurarse lo que se llama hoy el BUCE. ¿Han escuchado el BUCE? Muy bien. El BUCE comienza en esa época a alinearse. Estaba el boom del internet. Yo cuando estaba en la universidad recién comenzó a salir internet, el Mixmail y esas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo soy una mezcla entre la parte de la generación tecnológica y del papel. Estoy en el medio. Muy bien. ¿Y qué más hizo el Estado? Pues teníamos que acelerar porque Estados Unidos no nos los iba a poner fácil. Entonces sacamos la ley de simplificación aduanera. 3 antecedentes importantes antes de llegar al decreto legislativo 1053. Entonces, ese decreto legislativo 1053, que es la ley que está vigente hoy, ya tiene 8 añitos, ¿no? No salió gratis, porque había que hacer un cambio de concepto en la gente. Recuerda que nosotros estábamos acostumbrados a 18 días. Y la meta era bajarlo a 48 horas. Eso no se baja fácil. Y más aún cuando las empresas privadas también estaban acostumbrados a ese concepto. Muy bien, entonces sale la 1053. ¿Y qué dice la 1053? Pues viene un cambio, una revolución. Lo primero dice, miren señores, vamos a cambiar el concepto. Ya no vas a iniciar el trámite aduanero cuando la carga está en el almacén. No, lo vas a iniciar antes que llegue la carga. A ver, ¿cómo es eso? Sí. Es decir, tú antes esperabas que llegue la carga, se descargue, se traslade al almacén. Ahora ya no. Ahora lo vas a numerar, vas a destinar, vas a hacer tu formato aduanero antes que llegue la carga. Ah, caray. Pero hay un problema en las empresas privadas. No tienen los documentos a tiempo. El proveedor no mandaba el documento, yo no lo exigía.
porque estaba acostumbrado a 18 días. Desde el año 2010, que la ley estableció el despacho anticipado de manera libre para cualquier importador y para cualquier producto, al 2018, ¿sabes qué porcentaje de anticipado se hace? ¿Cuánto? No, mucho. A ver, bájale. 40, 50, 48%. Mira, no llega ni al 50%. A pesar que desde 2010 la aduana dijo, yo te voy a ayudar a ti importador para que hagas anticipados. Y uno de los problemas más frecuentes que se encuentra para no ser el anticipado es el proveedor no me manda los documentos. ¿De dónde viene la carga? De China. El tránsito de China a Perú son 30, 40 días y no tiene los documentos. ¿Ah? Alucinante, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos hemos quedado en nuestro estatus. Pero esto ya se está remeciendo. Ya vamos a ver ahorita más adelante qué está haciendo la aduana para remecer este punto. Pero muy bien, en el año 2010, cuando entra en vigencia la 1053, entonces cambiamos el concepto a que ahora yo debo numerar antes. ¿Qué más? Habíamos hablado que antes del 2010 la aduana decía paga primero y luego llévate tu carga. ¿De acuerdo? En el 2010 la aduana dice, mira, pon una garantía y me paga después. Es decir, no me pagues en ese momento. Ponme una carta fianza, ¿sí? Una garantía que lo vas a utilizar para todas sus operaciones y yo te cobro después. ¿Cuándo después? El día 20 del mes siguiente. Ah, que bueno, mira, si numero un primero, son 50 días, ¿no? Y si numero un 30, son 20 días. Pero son 20 días en la que yo no saco plato de la caja, de mi efectivo. ¿Y qué puedo hacer? Venderlo. ¿Y con qué pago? Con lo que vendí. Por lo tanto, otro cambio de concepto de la aduana. La aduana dice, ¿yo qué hago quedándome con mercancía? Yo no soy vendedor. Si yo me quedo con tu mercancía, tengo que tener almacenes, almaceneros, cuidar la mercancía, y eso es un gasto para mí. Para ella es más fácil que si tú incumples, ejecutarte tu fianza. Porque yo le mando un correo al banco y le digo al banco, ejecuta, y eso es plata efectiva. ¿Entiendes? Entonces un cambio de concepto muy importante. Y ese cambio es, te voy a dar confianza. Pero para darte confianza, te voy a pedir una fianza. ¿Quieres facilitación? ¿Quieres que tu carga salga rápido? ¿Quieres que yo, en el momento del trámite, sea más flexible? Muy bien, ponme la fianza. Entonces ya no te cobro los impuestos al momento que tú importas, que tú numeras tu importación. Te lo voy a cobrar después. Entonces sale el concepto de la garantía previa. Así se llama, garantía previa ante la destinación. Tercer concepto importante que sale en la simplificación de la 1053. Operador económico autorizado. Habíamos hablado que antes del 2010 nadie se estaba certificado por el Estado. ¿Ok? Claro, yo podía tener mi ISO, podía tener mi BAS, etc. Pero no tenía una certificación que el Estado me diga, tú eres bueno. Muy bien, a partir de este decreto legislativo 1053, el Estado, a través de la aduana, comienza a certificar a sus operadores. ¿Quiénes son los operadores? Importador, exportador, agente de aduana, almacenes, etc. Pero recién ha tomado impulso hace 2 años. Mira, desde 2010 está, pero hace 2 años ha tomado impulso. ¿Cuántas empresas certificadas hay? 70. ¿Cuánto vamos a terminar este año? Más de 100. ¿Ok? Entonces, un cambio de concepto. ¿Y cuál es la idea? Que si yo te certifico es porque eres un operador en el cual yo puedo confiar. Y si yo puedo confiar en ti, entonces te voy a dar facilidades. Porque confío. Salen nuevos conceptos. Las resoluciones anticipadas, es decir,
yo aduana te voy a absorber las dudas de una partida arancelaria. Han escuchado la partida arancelaria, ¿no? La subpartida nacional, esta identificación, este código con el cual identificas una mercancía. Muy bien, yo voy a aduanas, te lo voy a dar. Antes que llegue la carga me la puedes consultar. Entonces salen las resoluciones anticipadas, que se demoran 9 meses. Son anticipadas, pero demoran. ¿Ok? Pero digamos que la aduana en esta ley dice, bueno, vamos a hacerlo. Hay un cambio en los conceptos de sanciones. Yo les dije que antes de 2010 la aduana era dura, mala, durísima, ¿no? Te cerraba, te suspendía, te sancionaba porque el peso no coincidía. Pues cambia el concepto. Y por ejemplo, algunas sanciones que eran de suspensión y cancelación, la pasan a pecuniarias. Es decir, ya, no te voy a cancelar, pero hay una multa pecuniaria. Entonces hay un cambio de concepto en las multas. No es que se volvió tan flexible, pero dejó de ser muy maquiavélica también. ¿Ok? Entonces hubo un cambio de concepto, porque más o menos el tema está en que debemos trabajar juntos. Estado y sector privado. Nueva forma de mandato para despachar. A ver, te estarás preguntando qué es un mandato para despachar. ¿Has escuchado los agentes de aduana? ¿Sí? Los agentes de aduana no son meros tramitadores, por si acaso. Son importantes en la cadena. ¿Sí? Porque son los que te van a representar frente a la aduana. Pero para que alguien te represente frente a la aduana, ¿cómo crees que la aduana puede decir, a ver, yo cómo sé que tú lo representas? Tiene que haber un documento, ¿cierto? Muy bien. Ese mandato, antes del 2010, solo se entregaba cuando endosabas el documento de transporte. ¿Sí? El importador tenía que endosar el documento de transporte y con eso te daba poder como agente de aduana para que tú tramites. Esta ley crea dos tipos más. La primera dice, mira, no tienes que endosar todos los documentos de transportes. Puedes hacer una carta notarial, un mandato notarial, que puede ser por cada despacho o puede ser por un periodo de tiempo. Ya está. Y más agresivo, un mandato electrónico a través de la clave SOL. Entonces cambia nuevamente el concepto. Fíjate, el papel, ya no tanto amor al papel, sino que da nuevas alternativas, una nueva mirada de cómo poder hacer el mandato. Porque si ustedes trabajan en una importadora o van a trabajar en una importadora, lo que más le cuesta a un representante legal, ¿saben qué es? Firmar, ¿no? Firmar muchos papeles. Entonces, esta ley va entrando con estas innovaciones. Innovaciones para dejar el formato, dejar los papeles. La visión de esta ley, que es del 2010, es llegar a un despacho electrónico. Pero mientras pasaban estos cambios, el país ha tenido cambios económicos en ese momento. A partir de 2010 vemos un crecimiento continuo en los movimientos TEUs. TEUs es una medida cómo se miden los contenedores. Ustedes saben que hay dos tipos de contenedores, de 20 y de 40. Muy bien, los TEUs es 20. ¿Ya está? Es una forma de cómo medir. Y entonces, ahí tenemos la medición de DP World y APM, que ustedes saben que el puerto de Napo, el Callao, la parte sur y norte fue concesionado a DP World, la parte sur, y la parte norte a APM. Entonces fíjate, en el año 2011 DP World movía 1.139.000 y ENAPU movía 476.000. 2017, es decir, el año pasado, lo que hoy es APM está moviendo 1 millón, más del doble de lo que ENAPU movía en el año 2011. Es decir, ha crecido más del 100%. ¿Y acaso DP World ha bajado? No. Al contrario, DP World
ha aumentado a 1.200.000. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy recibimos más contenedores, hoy recibimos más carga que hace 10 años. Hemos crecido. ¿De acuerdo? Y eso sí, y estamos hablando solo Callao, no estamos hablando de provincia. ¿Eso es importante? Sí. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver el tema de gestión aduanera con estos conceptos económicos que ha sufrido el país? Mucho. Porque si tú creces y tienes trámites engorrosos, te llenas de carga y tus puertos revientan de carga. Y por lo tanto no puedes recibir más cargas, no puedes recibir más barcos, no puedes descargar más y te congestionas. Tú necesitas puertos que reciban y salga la carga. Y eso hace el despacho anticipado. Llega y sale. Por lo tanto, en un principio logístico, ustedes saben que mientras en un almacén existan más movimientos, es más rentable. Y si en un almacén tú tienes carga más estacionaria, estoqueada, pues es pérdida, ¿cierto? Una mercancía estoqueada es pérdida. La rotación en un almacén lo hace eficiente. Y ese es el concepto. Es decir, para yo recibir más TEUs, necesito que mis puertos tengan mayor rotación. Por lo tanto, mis trámites aduaneros tienen que ser más sencillos. ¿Qué pasó con nuestra balanza comercial? Fíjate la línea azul, esas son las exportaciones. Han crecido respecto a las importaciones. Ambas han crecido, pero la expo está arriba. ¿Qué quiere decir? Que tu comercio internacional ha aumentado. Tenemos más intercambio de ingreso y de salida. Por lo tanto, ambas cosas tienen que ser más sencillas. ¿Por qué? Porque tu infraestructura que tenemos actual no ha variado. Son los mismos puertos, somos los mismos puntos de ingreso. Lo que necesito es hacerlo más eficiente. ¿Y qué más pasó? Luego que firmamos el TLC con Estados Unidos, hubo una explosión de acuerdos comerciales. Literal, una explosión. 21 acuerdos comerciales. Antes del 2010, ¿qué teníamos? La CAM, ALADI, ¿no? ALADI con el PAR 4, el ALADI con el ACE 58, etc. Luego del TLC con Estados Unidos, hemos firmado 21 TLC más. Y seguimos negociando con la India, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que tengo más mercados. Y si tengo más mercados, significa que mi flujo de comercio debería aumentar, ¿correcto? En los últimos informes económicos que se han dado, dicen que Perú, México, Colombia y Chile, que justamente formamos la Alianza del Pacífico, son los únicos países que han crecido, a pesar de la crisis. Y eso es un buen signo. ¿Por qué? Porque tenemos más mercado. Cuando hubo la crisis en Estados Unidos y en Europa, por el tema de los créditos hipotecarios, ustedes se acordarán seguramente que vinieron muchos extranjeros a Perú. ¿Por qué? Porque la economía, a pesar del ruido político, estaba ahí. Estados Unidos me dejó de comprar, pero ¿quién me compraba? China. ¿Qué me compraba? Metales, minería. Tuvimos 5 proyectos mineros en esa época. ¿No? Uno de los más grandes fue la ampliación de Cerro Verde. Tuvimos la construcción del gas de Camisea. Tuvimos proyectos, inyección de dinero. Por lo tanto, estos acuerdos económicos nos han servido. Y todavía tenemos que seguir explotando. ¿Qué más pasó con esta ley? ¿Qué más se le ha ido dando y por qué ha sido importante renovarla? Una explosión de operadores. Este cuadro son los operadores que participan en la cadena aduanero. Terminales portuarios, ¿sí?
entiéndase como los puertos, las compañías navieras son las líneas que te venden los fletes, las agencias generales, las agencias marítimas, los agentes de aduana, fíjate, 336 agencias de aduana solo en el Callao. Solo en el Callao. De esas 336 agencias de aduanas, 10 de ellas mueven el 60% del mercado. 10. ¿Qué quiere decir? Que 326 se reparten la otra mitad. Son bastantes agencias de aduanas, ¿no? Por eso que a veces constituye la agencia de aduana al año, ya no existe. Hay muchos. Y si vamos a los agentes de carga, hay que hablar. Registrados en la SUNAT hay 800. Y no registrado, un número similar. ¿Qué quiero decir no registrado? Aquellos que son informales. Ese que te vende el flete como comisionista. 800 más. Agentes de carga. El año pasado hubo una gran crisis con las agencias de carga. Muchas empresas importadoras se vieron afectadas y estafadas por varias agencias de carga que le vendían un flete muy barato. La agencia de carga quebraba y no le había pagado el flete a la naviera. Y el importador terminaba pagándole, porque ya le había pagado a la gente de carga, y encima le tenía que pagar a la gente de naviero para comprar su carga. ¿Por qué? Por ahorrarse $2. ¿No? Como el agente de carga me decía, ¿qué te cobro $100? Cuando el usuario son 150, es algo insostenible. O sea, tú tienes que saber que cuando vas a ir al mercado tienes que saber seleccionar con quién trabajas. A veces ahorrarte $20 te lleva a tener grandes pérdidas. Pero bien, ha habido una explosión de operadores y esto es necesario que se ordene, porque si no podemos caer, ¿sí?, en tener operadores que no tienen la adecuada infraestructura y el respaldo financiero para poder dar los servicios. Y además, en este tiempo hemos tenido las concesiones de los puertos. Se ha concesionado el Callao, se ha concesionado Paita, recientemente Salaberry, Pisco, ¿no? Ah, y me faltó Matarán, que también está concesionado. ¿Cuántos puertos tiene Napo? Solo Hilo y Chimbote. Faltan concesionar. Por lo tanto, estos puertos también han crecido. Entonces, era necesario renovar esta ley. La 1053 era necesario darle un impulso a las nuevas épocas. Y esto ha comenzado dentro de la OMC. Fíjate, la OMC se reunieron y sacaron un acuerdo llamado el Acuerdo de la Facilitación de Comercio, que ha entrado en vigencia en el año 2017. ¿Qué dice este acuerdo? Este acuerdo viene desde el año 2014, donde se reunieron los ministros y dijeron, pues, tenemos que comenzar a analizar para uniformizar la gestión aduanera a nivel de la OMC. Es decir, que todos los miembros de la OMC tengan un servicio estándar respecto al comercio exterior. Y en 2017, luego que 2/3 de los miembros de la OMC firmaron y suscribieron el acuerdo, ha entrado en vigencia. ¿Pero qué dice en síntesis este acuerdo? Lo que busca es agilizar el levante. El término levante, en término aduanero, es conseguir la autorización para disponer la mercancía. Agilizar el despacho, es decir, que los trámites sean sencillos, no complicados, menos burocráticos. Conseguir la cooperación entre las autoridades aduaneras, es decir, intercambio de información. ¿Para qué? Para que no nos engañen con el valor. Entonces yo puedo preguntarle a la aduana china, a la aduana americana, qué valor ha declarado el exportador y poderlo
corroborar con el valor que ha declarado el importador. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y también facilitar el intercambio con las autoridades. Y esto se enmarcó en 12 puntos muy importantes que, fíjate, ya lo tenía el Perú desde el año 2010. O sea, Perú se adelantó un poquito a este tema de facilitación. Bueno, no se adelantó porque quiso, ¿no? Un poco empujado por el TLC con Estados Unidos. Pero cuando los países quisieron uniformizarse, Perú ya estaba un poco adelantado. Por ejemplo, la información de la aduana es pública. Ustedes entren a la aduanera y van a encontrar un montón de información. Normas que todavía no se publican, las van a encontrar. Las resoluciones anticipadas, ya lo teníamos en la 1053. Pero hay dos puntos que a mí me llamaron mucho la atención y es sobre lo que hoy la aduana viene trabajando. Es el punto 7 y el punto 10. Levante y despacho de mercancía y formalidades relacionadas a la importación, exportación y tránsito. Son dos puntos en los que la aduana venía trabajando. ¿Por qué? Porque yo te dije que en el 2010 se dijo, has anticipado, pero las empresas no hacen anticipado. ¿De acuerdo? Entonces, había que empujarlas, motivarlas para que hagan anticipado. Y lo que busca el acuerdo de facilitación, justamente, es tramitación previa a la llegada. Eso es lo que está buscando. Tramitar el despacho previo a la llegada. Tú que vas a entrar a este mundo del comercio internacional desde el punto que estés, debes tener claro que la premisa a nivel mundial es que tus trámites sean antes del arribo de la carga. No lo digo yo, no lo dice la aduana peruana, es lo que quiere la OMC. Es la tendencia. Por lo tanto, si tú te vas a querer seguir tramitando después del arribo, estás yendo en el camino equivocado. Ok, pago electrónico, Perú lo tiene en el año 2010. Otro concepto que busca el acuerdo de facilitación y que ya lo tiene Perú también es separar los momentos de levante y la determinación de impuestos. ¿Se acuerdan que en el 2010 ya teníamos garantía previa? Muy bien, para eso es. Acá también nos hablaban de la ventanilla única. Perú ya tiene BUCE. Se está yendo al BUCE 2.0. ¿Ok? Al BUCE 2.0. Y estamos integrándonos, o se pretende integrar, el BUCE a nivel de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, fíjate, la OMC ha dado recomendaciones que tenemos que comenzar a aplicar a raíz de la firma del Acuerdo de Facilitación de Comercio. ¿Y qué ha hecho la aduana? La aduana este año, hace un mes, sacó el decreto legislativo 1433, con el cual le está dando un impulso a la actual Ley General de Aduanas, ¿no? La 1053 se ha modificado con la 1433. Pero ¿qué novedades nos trae? La era digital. ¿Sí? Estamos entrando ya a otro concepto. Primero, brindar servicios más eficientes con proceso de despachos que haya trazabilidad. Una de las cosas que la aduana está empujando es que el importador, el cliente, el exportador tenga trazabilidad de su carga. Y eso significa que las empresas que brindan el servicio tengan sistemas de trazabilidad. Eso ya es una inversión. Agilidad en las comunicaciones. Lo que más molesta a alguien que adquiere un servicio es estar no informado. ¿Ok? Que nadie te diga o nadie te dé una respuesta. Por lo tanto, esta ley también está buscando agilidad en las comunicaciones. Eliminación del papel. Formalmente, no sé si ustedes les han hablado de la DUA, de la DAM. ¿Les han hablado de eso? Muy bien.
Formalmente, en el régimen de importación para el consumo ya no existe formato físico. Murió. Sí, ya no existe formato físico. La DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, cuando salió la Ley General de Aduanas, la 1053, siempre nació bajo un concepto electrónico. Por eso que si ustedes revisan toda la ley, no van a encontrar el término DUA. No existe el término DUA. Solo existe el término DAM. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver un formato. Si ustedes ven el formato, van a ver que no dice DAM. ¿Qué dice? DUA. Muy bien. La DUA, señores, ya no existe. Ya no existe. Hoy, para hacer tus importaciones, ya no requieres el formato físico. Hoy se ha vuelto electrónico. Y ya se están dando las adecuaciones para que los almacenes y toda la parte de la cadena, efectivamente, ya no utilicen papel. Y esto de acá es un tema muy complicado. ¿Saben por qué? Porque la gente es de costumbre. Y la gente se ha acostumbrado al papel. Es como que tú, cuando quieres estudiar para tu examen, sacas copia de tu separata, ¿no? Y le sigues sacando al frente, seguramente, ¿no? Siguen las separatas al frente. Pero ahora lo puedes tener en tu smartphone o en tu tablet. Ya no necesitas comprar el papel. Pero nos acostumbramos porque quiero subrayar, quiero hacer las caritas, ¿no? Necesito espacio donde dibujar para no aburrirme la clase. Lo mismo pasa, pues acá tenemos que olvidarnos del papel. Este decreto legislativo busca reducción de tiempo y costos. Pero, ¿cómo lo va a lograr? Primero, cambios de conceptos. Es decir, están cambiando los conceptos que teníamos definidos. ¿Qué ha cambiado? Primero, el concepto de la llegada de la mercancía. Antes, bueno, este decreto legislativo, por si acaso, todavía no está vigente. No todo. Hay una parte, gran parte, que va a entrar en vigencia en 2019. Pero, por ejemplo, el concepto de llegada que nosotros teníamos era que cuando una nave se anunciaba, o sea, todavía no entraba a muelle, estaba en bahía, se anunciaba, ya había llegado. ¿Qué ha hecho esta modificación? Dice, no, la llegada de la nave se da cuando entra a muelle. ¿Saben cuánto se demora una nave en encontrar muelle en el Callao? 3 a 4 días. Hay naves, anda el Callao, van a ver las naves que están fondeadas, ¿no? Y tienen que esperar turno para entrar al muelle. Entonces, lo que ha dicho este concepto es que uno debe entender la llegada de la nave cuando viene al muelle. Concepto importante, porque me da más tiempo para ser anticipado. ¿Qué otro concepto ha variado? El representante aduanero. A ver, no todos los operadores de comercio exterior, llámese almacenes, tienen un representante legal aduanero con título de agente de aduana, porque la norma no lo exigía. Esta norma ahora exige que este representante aduanero cada año va a ir a dar un examen. Y si no lo pasa, no puede ser representante aduanero. Es decir, van a comenzar a validar sus conocimientos. A validar sus conocimientos. Entonces, ¿eso es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Porque va a mantener a estos representantes aduaneros que deben establecer las políticas al día, con conocimiento actualizado, ¿no? Que no sucede mucho ahora. Nuevos conceptos respecto al transporte multimodal. Fíjate, hoy la ley ya nos habla de transporte multimodal y tenemos un reglamento de transporte multimodal. Ha agregado nuevos operadores. Antes la ley solo te hablaba de operadores de comercio exterior. Ahora te habla de operadores intervinientes. ¿Y por qué ha habido un cambio de concepto? Porque fíjate,
Cuando tú estás en el sistema de la gestión aduanera, intervienen muchas empresas, laboratorios para análisis de mercancía, ¿no? El que te vende el precinto, interviene el puerto, interviene el aeropuerto, pero resulta que ellos no son parte, no son operadores. Y como no eran operadores de comercio exterior, la aduana no podía sancionarlos, no podía controlarlos. ¿Qué ha hecho la aduana? Ok, ahora existen operadores intervinientes y terceros intervinientes. Por lo tanto, ahora la aduana tiene operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros intervinientes. Y todos ellos hoy tienen obligaciones y sanciones. Por lo tanto, la aduana, con esta ley, se permite regular a todos los de la cadena. Y eso es importante, porque va a tener control. ¿Qué más? Nuevo requisito para los operadores de comercio exterior. ¿Quiénes son operadores de comercio exterior? Agentes de aduanas, almacenes, agentes de carga, transportistas. Nuevos requisitos. Primero, si tú quieres operar, primero debes tener las autorizaciones previas de las autoridades, municipalidad, si eres puerto de MTC, etc. Una vez que tienes las autorizaciones previas, recién viene esa aduana. ¿Y yo qué voy a medir como aduana? Ahora he sacado 6 conceptos para medirte. Trayectoria de cumplimiento. ¿Cómo mido una trayectoria de cumplimiento? ¿Eres un agente de aduana que siempre tiene multas? ¿Eres un agente de carga que siempre tienes multas, que no tramites el manifiesto? ¿Eres un puerto que me niegas el acceso para hacer mi control? Entonces, voy midiendo. ¿Por qué? Porque ahora se ha cambiado la renovación para los operadores. Tú, una vez que sacabas tu autorización de operador, ya no tenías que volver a presentar requisitos, solamente la fianza. Ahora no, voy a trabajar 3 años de autorización. Entonces, cuando tú quieras volver a sacar tu autorización, voy a revisar cuál es tu trayectoria de cumplimiento. Ah, mira, todo tu despacho tiene multas, no te renuevo. Te cierro. Voy a ver si tienes un sistema de calidad, procedimientos, procesos. Voy a auditarte como aduanas. Pero mira qué te voy a auditar. Sistema de calidad, es decir, tienes ISO, todos tus trámites están procedimentados, tienes procedimiento de seguridad, lo voy a revisar. ¿Tienes sistema de trazabilidad? Es decir, si yo quiero preguntarte ahorita en qué está este despacho, ¿tú me lo puedes decir? Mira lo que voy a exigir. Eso significa que las empresas tienen que tener capacidad de inversión. O sea, si soy una empresa de esas que me aventuro y no tengo capacidad de inversión, no voy a poder cumplir los requisitos. Sistemas de seguridad, solvencia financiera. Los agentes de carga, antes de esta modificación, bueno, todavía no entra en vigencia, pero hasta hoy, para operar, uno, no tiene requisito de tener una fianza como lo tiene la agente de aduana, y 2, no tienen requisito de sustentar financieramente capital. Entonces, esto cuando entre en vigencia va a cambiar. Entonces, de esas 800 agencias de carga, vamos a ver cuántas quedan. A lo mejor se reduce, no lo sabemos. Pero son nuevos requisitos que la aduana va a comenzar a poner. Y algo importante, continuidad de servicio, es decir, siempre numeras, siempre estás despachando, o numeras un mes y un mes no. Entonces, si no tienes continuidad, tampoco vas a cumplir los requisitos. Entonces, la aduana ha establecido 7 requisitos para autorizar a los operadores y para renovarlos. Entonces, va a ser una herramienta de control, ¿no? Pero no es lo único que ha hecho. Hay nuevas reglas para los operadores. No, lo que le decía, plazo de autorización ya no es indeterminado. Ahora van a ser 3 años. Y cada 3 años voy a ir a revisarte para ver si te autorizo. Además,
voy a establecer categorías. Es decir, de mis 330 agencias de aduanas, yo voy a establecer en qué categoría vas a estar. Y tu cliente va a saber qué categoría eres. ¿Eres premium? ¿Eres de los que están abajo? ¿Eres de los que están al medio? ¿Y cómo voy a medir yo las categorías? Por cumplimiento del servicio. O sea, ahora yo, aduana, me voy a meter en el tema de servicio. ¿Cuál es la calidad de tu servicio? Tu cliente se queja, sabes numerar, tiene muchas multas. Yo, aduana, voy a entrar a tallar en ese tema. Claro, eso es peligroso también, porque es un tema subjetivo. Es decir, si el reglamento no establece KPIs o indicadores que sean objetivos, podemos caer en la subjetividad. Y si caemos en la subjetividad, yo no podría poner en riesgo una empresa por mi subjetividad. Entonces es un tema que habrá que trabajarlo. Como concepto es bueno, porque ya vamos a ver que la aduana nace alegada, pero en realidad a nivel de empresas privadas hay muchos operadores que todavía tienen que mejorar bastante, porque hay muchos conceptos económicos que están escondidos como lo visto bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces la aduana viene con esa propuesta. ¿Qué más? Los operadores económicos autorizados. Un nuevo modelo de despacho para los operadores económicos autorizados. La aduana, a estos que yo he certificado, les voy a dar un nuevo modelo de despachar con mayor facilidad. ¿Sí? Es decir, les voy a facilitar la vida. Les voy a permitir además que ellos no requieran un agente de aduana para hacer sus despachos, sino que lo puedan hacer directamente. Si tú eres soya, vas a poder hacer directamente tu despacho si lo quieres hacer. También cambios de nuevos plazos. Fíjate, el anticipado, el despacho anticipado que la aduana viene promoviendo, tenía un plazo de 30 días antes que llegue la nave para que puedas hacer el despacho anticipado. Hoy, cuando entre en vigencia estos cambios, ya no tienen plazo. Basta que se numere antes que llegue la nave, punto. Puede ser 100, 60, 80, 40, 20, una hora antes que llegue la nave, perfecto. Ya no tiene tiempo. Y si lo quieres numerar después que llegó la nave, tampoco va a dar tiempo. Pero eso sí, si una vez que descargó la nave, pasan 15 días y tú no lo destinas a un régimen aduanero, tu mercancía va a caer en abandono legal. ¿Qué significa abandono legal? Que la aduana va a tomar posesión de tu mercancía. Simple. ¿Ok? Entonces, ha habido un cambio en los plazos. Otro cambio que ha habido importante es respecto al abandono legal de los despachos anticipados. Cuando yo numeraba un despacho anticipado, hoy, con la ley actual, una vez numerado, yo tengo solo 45 días después de numerado para poder obtener un levante. El gran problema es qué pasa si la nave no llega. Se retrasa, se malogra, perdí la conexión y me paso los 45 días, cae en abandono legal. Entonces la gente dijo, oye, ¿para qué número anticipado? Si es un riesgo. Por eso es que la aduana ya quitó los plazos. ¿Y qué ha hecho? Dice, mira, ahora va a tener abandono legal si una vez que descargó, pasan 30 días, no has obtenido el levante. Y es más real, la carga ya está acá. Entonces hay un cambio de concepto. ¿Pero qué viene haciendo ya hoy la aduana? Yo les he dicho que estos cambios de la 1433, el gran paquete, va a entrar en vigencia en el 2019. ¿Pero qué viene haciendo hoy la aduana ya? Primero, la aduana ha creado un micrositio donde tú puedes ver en tiempo real, con RUC, cuánto se demora tu empresa en hacer un despacho aduanero. Tu empresa o tu competencia. Yo entro y puedo consultar. Y la primera pantalla que vas a encontrar, adivina qué es.
¿Cuánto se demora un despacho anticipado de acuerdo a ese gráfico? ¿Ah? 16 horas en promedio, ¿no? Ese es el promedio. Y el diferido, 149, ¿no? O sea, primero te dice, mira la diferencia, te dice la aduana, ¿no? Un anticipado, un promedio, 16 horas. Si tú lo quieres hacer después de arribar a la nave, 149 horas. ¿Qué más ha hecho la aduana ya ahorita? Esto es ahorita. No presentación de los formatos. La aduana ya no te pide formatos para despachar en importación para el consumo. ¿Qué quiere decir? Que tu agente de aduana va sin formatos. Si es un canal naranja, solo va con copia de documentos. Ya no hay formatos. El formato murió. Ya no existe para importación para el consumo. Y exactamente, digamos, con certificado de función fue en el mes de junio, donde la aduana sacó un informe en el cual señalaba que el formato llamado DUA no tiene valor legal, no vale. ¿Ya está? Entonces, hoy la aduana en importación para el consumo ya no te pide formatos. Ahí podemos ver en su Twitter, ¿no? Página oficial de la Nacional, Twitter. Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas preside mesa de trabajo con agentes de aduanas y almacenes. ¿Para qué? Promover eliminación de uso de papel en operaciones. Twitter oficial de la aduana. Comunicado de la Asociación de Agentes de Aduanas del Perú. Solamente voy a concluir en la parte que dice, no, que el martes 9, dice los corrientes en octubre, se reunieron los gremios. ¿Para qué? Para ya implementar de dejar el uso de los papeles. Esto, señores, es irreversible. Tú vas a entrar al despacho aduanero cuando entres a trabajar en esto en una época digital y la tienes que tener clara. Por lo tanto, lo primero que tienes que acostumbrarte hoy es en no usar papel. Se ha reemplazado el endoce, les dije, ¿no? Para dar mandato había que endosar el L. ¿Cómo se ha reemplazado? Mandato electrónico, vía SOL SUNAT. Algo más interesante. En el decreto legislativo 1053, la aduana decía, pon una fianza bancaria para que no pague los tributos y me la pague después. Ahora, ¿qué ha dicho? Si tú eres un operador económico autorizado, no pongas fianza bancaria. Yo te voy a garantizar. Yo aduanas. ¿Cómo? Una garantía nominal, una declaración jurada. Sí, yo aduanas te voy a dar el crédito. Interesante, ¿no? Que no se lo haga. Entonces, esos son los increíbles que van a tener estos operadores certificados. Yo no necesito al banco. La aduana me garantiza. No gasto plata, no gasto línea. Y le pago en 50 días. Entonces, por eso que cuando la aduana sacó este beneficio, este año, es que todos se han metido a certificarse. Porque hay empresas que tienen fianza de 5 millones, de 4 millones. Es plata congelada. Entonces, interesante tema. Atención 24/7, 365 días al año. Suena bonito, ¿no? La aduana dice que para los despachos anticipados te va a atender 24/7. ¿Qué significa? A toda hora. Pero siempre la ley tiene algo. ¿Qué pusieron en el procedimiento? Atención de acuerdo a capacidad del personal. ¿Qué quiere decir? Si esa intendencia no tiene el suficiente personal, no te va a atender. ¿Ya? Pero la intención, tal intención. Eso es importante. Finalmente, la aduana viene siendo más agresiva. Cuando tú eres OEA, la aduana te pone un sectorista, tipo banco. Hoy las aduanas operativas también han puesto gestores. Y estos gestores
de las sabanas operativas están guiando a las empresas, las principales empresas, en darles facilidades. Ha creado su app, ¿no? Donde puedes hoy hacer tus gestiones de importación, importa fácil, exportación y envío rápido. Ha dado una serie de facilidades a los OEA, reducción de controles, atención preferentes, fianzas nominales, facilitación de acuerdo al reconocimiento mutuo. Nuestro certificado de OEA de Perú ya lo reconoce México, Colombia, Chile, Corea, Estados Unidos, y se viene buscando que otros países lo reconozcan. ¿Por qué es importante el reconocimiento mutuo? Porque la certificación que te está entregando el Estado no solamente vale en Perú, sino que va a valer en esos países. Por lo tanto, cuando tú hagas negocios con empresas de esos países, la aduana del otro lado te va a dar los mismos beneficios. Eso es lo importante. Y ha sido tan importante, fíjate, que la meta de la aduana es que para este año 2018 existan 100 empresas certificadas. Ya va a 72. Y ya hay más de 100 que están en curso. Ese número va a volar. El gran problema es que el próximo año, el que quiera hacer OEA, ya va a estar más complicado. Termino con esta foto. Fíjate, hemos hablado de muchas maravillas, ¿no? Está poniendo bien todo acá. Esta no es la foto de la SUNAT, si acaso, ¿ah? Esta es la foto, no voy a decir el nombre, de una empresa privada, donde se sacan vistos buenos. ¿Sí? Donde literalmente se vende la cola como en el Seguro Social. Es decir, hoy es el Estado quien está más ágil. Y por el contrario, es el sector privado que parece que los agarraron dormidos. Y eso hay que cambiar. Tú tienes dos opciones ahorita nada más, ¿no? Tú que estás estudiando tienes dos opciones. Esto es como quien va a correr la ola. O aprendes a surfear y surfeas la ola del era digital y de todo lo que se viene, o simplemente la ola te va a llevar de cuenta. Entonces, hay dos caminos muy simples. Hoy, como estudiante de negocios internacionales, el perfil es multitask. No puedes hacer una sola cosa. No solo puedes pensar en saber gestión aduanera, tienes que saber logística, tienes que hacer marketing, tienes que saber Incoterm, tienes que saber seguros, tienes que saber transporte, etc. Porque si no, tu competencia, que son los otros estudiantes, te van a comer. Por lo tanto, tienes un gran reto. Y en verdad agradezco la invitación y los felicito a todos ustedes porque tienen esta oportunidad. Gracias.